Listos para otra inversión profunda. Hoy vamos a sumergirnos en esas fuentes que has encontrado sobre el libro de Apocalipsis. Ah, sí, el Apocalipsis. Exacto, también conocido como el libro de la Revelación. Ajá. Ahora has reunido un montón de material aquí. Tenemos cosas sobre las profecías del fin del mundo, diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Sí, Incluso una comunidad en México que cree tener un papel especial en todo esto. Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es desentrañar las ideas principales, explorar diferentes puntos de vista y comprender por qué este antiguo texto sigue fascinando y generando debate hoy en día. desde luego. Es un libro que despierta la imaginación, eso seguro. El libro de Apocalipsis está repleto de imágenes vívidas, a veces incluso aterradoras. El fin del mundo, el juicio divino, bestias monstruosas, desastres naturales. Uf, suena intenso. La verdad es que sí. Y es natural preguntarse qué significan estos símbolos, si tienen alguna relevancia para nosotros hoy. Totalmente. Y para comprenderlo mejor, vamos a consultar expertos en la Biblia e investigar el contexto histórico. Y hasta echar un vistazo a una comunidad religiosa en Michoacán, México, llamada Nueva Jerusalén. Interesante. Pero antes de empezar, quiero dejar claro que no estamos aquí para predecir el futuro. No. Lo que queremos es entender el significado histórico, literario y teológico de este potente texto Exacto. y cómo se ha interpretado a lo largo del tiempo. De acuerdo. Empecemos por lo básico. ¿Cuál era el propósito original del libro de Apocalipsis? Para entender su propósito, tenemos que situarlo en su contexto histórico. Se cree que fue escrito alrededor del año 90 DC, probablemente por el apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Era un mensaje de esperanza y resistencia para los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Ya veo, un mensaje para tiempos difíciles. Exactamente. Y usa un lenguaje simbólico para describir un imperio corrupto y opresivo que se oponía a su fe. Entonces, no era como un pronóstico del tiempo para el fin del mundo, ¿verdad? No, no se trata de una predicción literal del futuro. El Apocalipsis pertenece al género de la literatura apocalíptica judía que utiliza visiones y un lenguaje simbólico, a menudo críptico, para transmitir mensajes sobre el triunfo final del bien sobre el mal. Tiene sentido. ¿Y cómo está estructurado el libro? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? El libro se desarrolla en etapas representadas por 7 sellos, luego 7 trompetas y finalmente 7 copas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, suena bastante simbólico. Lo es. Y cada una de estas series representa niveles crecientes de tribulación y juicio. Interesante. Y a lo largo de la historia, ¿cómo se ha interpretado todo este simbolismo? Bueno, hay diferentes escuelas de pensamiento. Una de ellas es la interpretación preterista, que sostiene que todas las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido en el pasado. En serio. Sí, principalmente en relación con los eventos del siglo XVI. O sea que, según esta interpretación, el apocalipsis ya ocurrió. Exacto. Desde esta perspectiva, el libro habría servido como un mensaje de aliento para los primeros cristianos que estaban sufriendo persecución. Fascinante. Luego tenemos la interpretación futurista, que cree que la mayoría de las profecías aún están por cumplirse en el futuro. Ajá. Y también está la interpretación historicista, que ve el Apocalipsis como una descripción simbólica de la historia de la Iglesia desde la época de Cristo hasta su regreso. Ya veo. Así que hay para todos los gustos. Podría decir que sí. Hablemos ahora de esa progresión de destrucción que mencionaste, empezando por los 7 sellos. ¿De acuerdo? El primer sello es el caballo blanco, ¿no? Sí, el primer sello describe la aparición de un jinete en un caballo blanco. A menudo se interpreta como la representación de falsos cristos o movimientos religiosos engañosos. O sea, falsos profetas Exactamente. que alejan a la gente del verdadero camino. Sí, el texto incluso menciona que estos falsos profetas terminan negando al verdadero rey. El color blanco suele simbolizar la pureza, la victoria, por lo que la imagen de un falso Cristo cabalgando un caballo blanco podría representar una falsa apariencia de bondad que en realidad lleva a la gente por mal camino. Un comienzo inquietante. Sin duda, El segundo sello. el del caballo rojo. El segundo sello nos presenta un caballo rojo, símbolo de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre a lo largo de la historia. Oh, un tema recurrente, por desgracia. Sí, si pensamos en el siglo XX, las dos guerras mundiales, con sus más de 80 millones de víctimas. Una barbaridad. Serían un claro ejemplo de este sello. Como se menciona en una de las fuentes, la violencia ha sido una constante en la historia humana desde el Génesis. Triste, pero cierto. Triste, pero cierto. Y luego tenemos el tercer sello, el caballo negro, que representa este. El caballo negro simboliza el hambre y las dificultades económicas. Ahí da. Según las estadísticas actuales de la ONU, una gran parte de la población mundial, alrededor del 13%, Increíble. todavía sufre de hambre. Es una cifra terrible. Lo es.
A lo largo de la historia, el hambre ha sido una amenaza constante. Y hoy en día, cientos de millones de personas siguen padeciendo inseguridad alimentaria. Es un recordatorio de los desafíos que aún enfrentamos como humanidad. Sin duda. El cuarto sello es el del caballo pálido. Este suena especialmente aterrador. El caballo pálido representa la enfermedad, la pestilencia y la muerte. Madre mía. A lo largo de la historia hemos presenciado numerosas pandemias devastadoras, Es verdad. desde la peste antonina hasta la peste negra, que diezmaron poblaciones enteras. Y hoy en día también nos enfrentamos a epidemias como el VIH-Sida. Exacto. Y a la constante amenaza de nuevas enfermedades, incluso a la posibilidad de una guerra bacteriológica. Es escalofriante pensarlo. Lo es. Y fíjate que el texto del Apocalipsis menciona que un tercio de la humanidad moriría a causa de plagas. Dios mío, qué horror. Sí, es una imagen terrible. Después de tanta destrucción, llegamos al quinto sello, que parece centrarse en algo diferente. Así es. El quinto sello no describe una forma de destrucción física, sino que se centra en los lamentos de los mártires a lo largo de la historia. Los mártires, aquellos que murieron por su fe. Exacto. Claman por justicia y por el fin de la persecución. Y lo que hace que este sello sea tan duro es la respuesta que recibe. ¿Qué respuesta? Se les dice que deben tener paciencia, que su sufrimiento continuará hasta que se complete un número específico de mártires. Un mensaje difícil de digerir. Sin duda. Y finalmente, el sexto sello. Se describe como el más terrible de todos. ¿Qué sucede en este punto? El sexto sello desencadena una serie de eventos catastróficos, tanto cósmicos como terrestres. ¿Cómo cuáles? Habla de grandes terremotos, del sol oscureciéndose, de la luna volviéndose roja como la sangre, de las estrellas cayendo del cielo. Wow, suena apocalíptico de verdad. Lo es. A menudo se interpreta como el preludio del juicio final, un punto de inflexión dramático en la historia. Definitivamente suena fin del mundo como lo conocemos. Desde luego. Y en medio de todo este caos, emerge la figura de la bestia, a menudo identificada con el anticristo. Ajá. ¿Cómo se ha interpretado esta figura a lo largo del tiempo? En el contexto original del Apocalipsis, la bestia se solía interpretar como el imperio romano y sus gobernantes opresivos que perseguían a los cristianos. Ya veo. Pero con el tiempo, las interpretaciones han evolucionado. Incluso figuras como el Papa Francisco han asociado al anticristo con la corrupción. Interesante. Y el Evangelio de Juan define al anticristo como aquel que niega a Cristo. Se ha sugerido que el número 666 podría ser una referencia codificada usando letras hebreas que también representaban números a César, posiblemente Nerón, como representación del poder político que daña a la iglesia. Ya veo. Es una especie de código secreto. Exacto. Pero en un sentido más amplio, la bestia puede representar cualquier fuerza o individuo poderoso que se oponga al cristianismo, como Hitler, por ejemplo. Sí, Hitler, Stalin, Videla, Pinochet. Nuestra fuente menciona varios ejemplos históricos de figuras que encarnaron una gran maldad. Sin duda. Personajes que marcaron la historia con su crueldad. Ahora, cambiando un poco de tema, hablemos de algo que me llamó mucho la atención al leer tus fuentes. Nueva Jerusalén, en Michoacán, México. Ah, sí. ¿Qué es exactamente esta comunidad y qué tiene que ver con el Apocalipsis? Nueva Jerusalén es una comunidad religiosa ubicada en Michoacán, México. Fue fundada en 1963, Ajá. después de que una campesina llamada Gabina Sánchez afirmara haber tenido una aparición de la Virgen María en Puro Arán. Una aparición mariana, en serio. Sí. Y el mensaje que recibió fue un llamado al arrepentimiento y a la fe en el rosario para evitar el fin del mundo. Interesante. ¿Y cómo viven los habitantes de esta comunidad hoy en día? ¿Cuál es su visión del Apocalipsis? Creen firmemente que su comunidad, a través de la oración y la estricta observancia de las reglas religiosas, será protegida y salvada de la destrucción apocalíptica. O sea, que se consideran a salvo del fin del mundo. Exactamente. Siguen los mensajes que recibe una mujer que, según ellos, se comunica con la Virgen María y también la guía de un líder comunitario. Sus prácticas son bastante estrictas. Se abstienen de la tecnología moderna como los teléfonos móviles e Internet. Vaya. Tienen un código de vestimenta modesto para las mujeres, con prohibiciones de escotes y minifaldas. Ajá. Realizan múltiples oraciones diarias, practican el diezmo y prohíben los noviazgos fuera de la comunidad, la educación laica. Interesante. Hay actividades de ocio como el fútbol. Vaya, una vida bastante austera. Se podría decir que sí. ¿Y por qué se llama Nueva Jerusalén? ¿Qué significado tiene este nombre desde el punto de vista teológico? En el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén simboliza el nuevo pueblo de Dios. Ajá. Es decir, los creyentes de todos los orígenes unidos al final de los tiempos. Ya leo. Se describe como un lugar perfecto, lleno de amor y pureza, simbolizados por el oro. Muy interesante. Es importante recordar que cuando se escribió o editó el Apocalipsis, la Jerusalén terrenal ya había sido destruida. Claro.
Por lo tanto, la Nueva Jerusalén representa una realidad espiritual y futura, un lugar de comunión perfecta con Dios. Entonces, ¿cómo encaja la comunidad de Michoacán en esta visión de la Nueva Jerusalén? ¿Qué creen exactamente? Creen que su ubicación y su devoción podrían convertir su comunidad en un lugar único, protegido de la destrucción global que se describe en el sexto sello. O sea, que se considera la Nueva Jerusalén literal. En cierto modo, sí. Increíble. Incluso creen que las características geológicas de su subsuelo, con la presencia de cobre y hierro, Ajá. podrían protegerlos de los terremotos. Interesante. Hablando de terremotos, el Apocalipsis describe un gran terremoto que inicia una serie de cataclismos. ¿Cómo se compara esta descripción con la perspectiva científica actual? El sexto sello, como decíamos, describe un terremoto de proporciones épicas que marca el paso de la era actual a una nueva era de vida eterna. Ajá. Desde el punto de vista científico, nuestro planeta es un lugar dinámico con una intensa actividad sísmica y volcánica, Claro. especialmente en zonas como el Anillo de Fuego, que rodea el Océano Pacífico, donde las placas tectónicas chocan constantemente. Sí, he oído hablar de eso. América Latina ha sido históricamente vulnerable a grandes terremotos, Es verdad. como los ocurridos en Ecuador en 1906, Chile en 1960, México en 1925, Haití en 2010. Una larga lista. Y estos eventos demuestran la realidad de estas fuerzas de la naturaleza. Totalmente. Mientras que el Apocalipsis atribuye estos desastres a la intervención divina, la ciencia los explica a través de procesos geológicos y astronómicos. Claro. Por ejemplo, el oscurecimiento del Sol que se menciona podría interpretarse como la transformación del Sol en una gigante roja. Una gigante roja. Sí, una etapa natural en la vida de una estrella. Fascinante cómo un mismo fenómeno puede tener explicaciones tan diferentes. Totalmente de acuerdo. Después del sexto sello, llegamos al séptimo y último. ¿Qué significa este último sello en la narrativa del Apocalipsis? El séptimo sello nos presenta 7 ángeles que tocan 7 trompetas desencadenando 7 plagas. 7 plagas suena terrible. Lo son. Simbolizan la culminación de la era divina y el fin del mundo como lo conocemos. El resultado final es el fin de la historia humana, el fin de la persecución, el triunfo de los justos y la derrota del mal, representado por la bestia y el dragón. O sea, el bien vence al mal. Exacto. Y se establece el reino de Dios en la tierra. Y en este panorama del fin del mundo, ¿cuál es el papel del regreso de Jesús, lo que se conoce como la parusía o segunda venida? La segunda venida se describe como el regreso de Cristo en gloria, como juez y rey, Ajá. un día de alegría y victoria para los creyentes. ¿Ya veo? Implica un juicio final para toda la humanidad y el castigo para aquellos que oprimieron a los justos. Un día de ajuste de cuentas. Y podría decir que sí. Con tanta imaginería vívida y a veces aterradora, es fácil sentirse abrumado. ¿Cuál sería la clave para interpretar correctamente el lenguaje del Apocalipsis? La clave es recordar que el Apocalipsis pertenece al género literario apocalíptico judío, que se caracteriza por el uso de un lenguaje simbólico, no literal. Claro, no hay que tomarlo todo al pie de la letra. Exacto. Intentar aplicar sus símbolos directamente a eventos actuales o usarlo para predecir el futuro es un error. Entiendo. El autor buscaba hablar de las circunstancias de persecución que enfrentaban los primeros cristianos. O sea que hay que entender el contexto histórico. Exactamente, comprender el contexto del siglo. Ahí de sí y la realidad del Imperio Romano es crucial para una interpretación precisa. Tiene mucho sentido. En resumen, en esta inmersión profunda hemos explorado el libro de Apocalipsis, considerando su posible propósito original como un mensaje de esperanza en tiempos de persecución. Sí. Las diferentes interpretaciones que ha recibido a lo largo de la historia Ajá. y la perspectiva única de comunidades como Nueva Jerusalén. Interesante. Sin duda. Y también hemos visto cómo las interpretaciones bíblicas y las explicaciones científicas a veces chocan y a veces se complementan al intentar comprender eventos que se han atribuido a fuerzas divinas o apocalípticas. Un tema fascinante, sin duda. Totalmente. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hoy. Sí que lo hemos hecho. Y espero que esta inmersión profunda haya arrojado algo de luz sobre este complejo y fascinante libro. Y ya también, el Apocalipsis es un texto que ha inspirado innumerables interpretaciones sobre el fin del mundo, pero sigue siendo un libro complejo cuyo significado último y la literalidad de sus profecías son objeto de debate. Cierto. El momento y la naturaleza exactos de cualquier fin de los tiempos siguen siendo un misterio. Exacto. Para terminar, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo los temas de persecución, resistencia, esperanza y el triunfo final del bien sobre el mal que encontramos en el Apocalipsis resuenan con los desafíos y las creencias de nuestra propia época? Buena pregunta.
¿Qué nos dice el poder perdurable de este antiguo texto sobre la necesidad humana de encontrar significado y esperanza ante la incertidumbre? Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Ha sido un placer.